En este video vamos a preparar todas las funcionalidades para lograr que la información que agreguemos dentro de este formulario podamos mandarla a nuestra base de datos. Primero, lo que vamos a ocupar es asegurarnos de crear un procedimiento almacenado que nos permite insertar valores dentro de la tabla de libros. A este procedimiento le va a llamar PA registrar libros o registrar libro. En este caso sí vamos a ocupar recibir parámetros. Dichos parámetros van a ser cada uno de los valores que yo ocupo recibir para la tabla, es decir, deben coincidir con las columnas. Únicamente no recibimos el ID porque recuerden que el ID se va a encargar phpMyAdmin de autogenerarlo. Entonces, primer parámetro le voy a poner ptítulo, que va a ser de tipo varchar, le hemos puesto 75. Le agregamos otro parámetro que va a ser la fecha de publicación, le voy a poner pfecha. Va a ser un tipo date. Luego vamos a agregarle el ISBN, PISBN, que va a ser un varchar de 25. Y por último el ID de la editorial, que lo vamos a manejar como un entero. ¿Okay? Esos serían cada uno de los parámetros que ocuparíamos meter dentro de esta tabla. Y hacemos la sentencia SQL que va a tener el procedimiento almacenado. Eso va a ser un insert into la tabla libros. Le especificamos en cuáles campos vamos a meter información, es decir, primero va a ser en título. Recuerden que esto hace referencia a los campos dentro de la tabla. Le voy a meter en el título, luego en la fecha de publicación. Continuamos con el ISBN, que aquí lo tengo que corregir porque lo puse mal, el parámetro ISBN. Y por último, el ID de la editorial. Tiene que estar escrito totalmente igual a como están aquí en los campos. Y ahora, cuando definimos qué valores le vamos a introducir, aquí sí vamos a poner los parámetros ptítulo, pfecha, PISBN, P-editorial. ¿Okay? Esto sería nuestro procedimiento almacenado. Con esto listo, nada más le vamos a dar aquí en continuar. Vamos a ver que no está saliendo. El botón. Ok, ahí está el botón. Le doy continuar. Y ahí está. Vamos a probar a ejecutar el procedimiento almacenado. Le damos clic a la acción de ejecutar y vamos a introducir los valores. Le voy a poner de título nuevamente Harry Potter y el cáliz de fuego. Voy a poner ahí la fecha 200708, el ISBN y el ID de la editorial le vamos a volver a dejar 1. Si todo funciona adecuadamente, eso nos debería insertar los valores y lo podemos ver si examinamos la tabla, es decir, venimos a la tabla o si llamamos al procedimiento almacenado de consultar libros. Ven que aquí lo trae y efectivamente todo lo mostró de forma adecuada. Entonces quiere decir que ya nuestro procedimiento almacenado está funcionando correctamente. Ahora, como sabemos que esto ya funciona, volvemos a nuestro código
Y lo que vamos a hacer es, en la lógica de interfaz de libros, voy a colapsar esta funcioncita, ¿ok? Voy a crear una nueva función que se va a llamar obtener datos. Datos libro. Esta función estoy en la lógica de interfaz. Lo único que va a hacer es capturar los datos que están en nuestro formulario, es decir, aquí. Por defecto vean que en editorial no tengo ningún valor todavía, entonces vamos a dejar momentáneamente quemado ese valor. Voy a poner aquí obtener datos del libro. Voy a crear las variables, una para el título, que es igual a document.querySelector, el elemento que tiene el ID txt título. Recuerden que este ID hace referencia al ID que tiene acá el campo de texto, punto value. Continúo con la siguiente variable, que sería la variable para la fecha, es igual nuevamente a document.querySelector, y buscamos cuál es el ID de eso. Se llama txt año. Entonces le voy a poner ese mismo nombre. Luego creo el del ISBN, que es igual a document.querySelector txt ISBN, y por último voy a agarrar el valor de la editorial. Pero como todavía, si observamos, no tenemos ningún valor porque no estamos llenando, le voy a quemar el valor como 1. Este valor va a ser sustituido por el value del select. Ok, eso lo vamos a sustituir más adelante en uno de los siguientes videos. Ahora sí, ya tenemos los datos del libro. Ahora, dentro de nuestro archivo lógica de libros.js, yo debería tener una función que se llame registrar libros. Esta función registrar libro me tiene que recibir el título del libro, debería recibirme la fecha, debería recibirme también el ISBN y el ID de la editorial, para hacer justo como hicimos acá una petición de Ajax. Como en este caso registrar no nos va a devolver una colección de datos, puedo copiar nada más la petición de Ajax, la voy a copiar acá, con la diferencia que ahora en lugar de consultar libros vamos a llamar al servicio que se llama registrar libros o registrar libro. Como le ocupo pasar datos a este servicio, le voy a poner aquí método post porque ocupo enviar datos, y acá en el data sí tengo que ponerle ya cada uno de los parámetros. Entonces vamos a poner aquí título, dos puntos, p título. ¿Okay? De esa manera lo que estamos haciendo es llamando a una función de Ajax y pasándole cada uno de los valores. Esto va a funcionarnos como nuestra llave y esto como el valor. Recuerden que esos valores están siendo tomados desde la lógica de interfaz, que los agarra a su vez del formulario. Entonces tenemos el título, poner ahora fecha, y en el valor que le voy a poner ISBN y el parámetro que vamos a enviar, y la editorial y el valor que vamos a poner. Vean que cada uno de los valores va separado por coma, menos el último, dado que ninguno otro le sigue. Con esto nosotros ya tenemos
la llamada al servicio de PHP registrar libro que vamos a tener que crear más adelante. Nada más un detalle importante, como en este success no vamos a recibir nada, porque no vamos a recibir una colección de datos, nada más voy a poner un console.log que indique se registró el libro con éxito, para que sepamos que fue exitoso. Y ahora sí venimos a crear nuestro servicio de PHP. Ese servicio lo va a llamar registrarlibro.php. Vean que ahorita está vacío. Lo que vamos a hacer es un proceso muy similar al que hicimos la vez anterior. Solamente que en este caso no vamos a ocupar un while ni vamos a ocupar ninguno de los valores que obtenemos de la base de datos. Porque en esta ocasión nada más vamos a insertar datos dentro de la base. Para esto vamos primero que todo a verificar que aquellos campos que deberíamos utilizar estén con valores. Es decir, si seguimos la lógica que usamos acá, primero deberíamos hacer el require once de nuestro archivo conexión.php y después establecer nuestra sentencia SQL, que va a ser igual a llamar al procedimiento almacenado registrar libro. Y ahora sí, muy importante, aquí cuando consultábamos no enviamos parámetros, pero ahora sí ocupamos enviarlos. Entonces con punto le vamos a concatenar cada uno de los parámetros. Aquí es donde vamos a tomar cada uno de los parámetros, pero esos valores recuerden que están siendo enviados por la lógica como un conjunto de llave valor en método post. Es decir, que todos estos datos que estoy pasando los estoy enviando por método post, y para poderlos sacar del PHP ocupo justamente crear las variables título y decir que esa variable título va a obtener su valor de lo que venga en el método post, que se pone de esa forma en la llave título. Entonces yo ya puedo colocar acá entre comillas simple título. Vean que ese título es lo que está viajando por método post. Hacemos lo mismo para la fecha, que sea igual a lo que viene en el método post con la llave de fecha. Luego hacemos lo mismo para el ISBN que viene en método post ISBN, y por último la editorial que también viene en método post en la llave editorial. Verificamos que sean exactamente igual escritos: título, fecha, ISBN, editorial, título, fecha, ISBN, editorial. Ok, y ahora nada más los agregamos aquí a la sentencia: título, luego viene la fecha, luego de la fecha vendría el ISBN y por último vendría la editorial. Ahí está. Esa sería la sentencia SQL. Y ahora nada más llamamos a la conexión, creamos nuestra variable result y llamamos a la conexión y le decimos que ejecute esta sentencia SQL. Y le ponemos acá que ejecute la sentencia que acabamos de crear. Nuevamente, ya al hacer esto,
hacemos el mismo if que teníamos la vez anterior para verificar si hubo algún error de conexión. Y por último, devolvemos el result. En este caso no devolvemos una fila, vamos a devolver nada más el resultado. Como es un insertar, generalmente las bases de datos devuelven nada más dos posibles resultados: si se registró bien o si no se pudo registrar. Es un valor booleano en este caso. Entonces, con esto, nosotros ya tenemos nuestra llamada al procedimiento y le pasamos los parámetros. Solamente hay que tener una condición acá. Y es que antes de mandar toda esta información, nosotros deberíamos, antes de llamar al procedimiento, asegurarnos de que efectivamente la información que viene en el método post venga con datos. Es decir, todos aquellos campos que sean requeridos, que sean obligatorios, voy a verificar si vienen con datos para no llegar hasta el procedimiento almacenado y pasar de valores que no tienen en realidad ningún dato adentro. Entonces, para eso creo un if dentro del cual voy a preguntarle por medio de la función isEt a cada uno de estos métodos, de cada uno de esos variables que tienen el método post, si traen algún dato. Entonces, nada más pongo si está seteado, es decir, si trae valores, el título, y también trae valores, la fecha. Nada más coloco aquellos valores que sean obligatorios. Si alguno de estos campos no es obligatorio, no se coloca. Por ejemplo, un segundo apellido, un segundo nombre, que no necesariamente sean obligados. Pongo isEt y el último, que sería el de editorial. Recuerden que en este caso ocupamos que todos ingresen porque los estamos poniendo como que todos son obligatorios. Este es el if, abro la llave y lo que hago es colocar toda la ejecución del query, lo voy a pasar de aquí adentro del if para que únicamente se ejecute si los datos que estamos solicitando vienen con valores, y así evitar que podamos introducir valores que estén nulos. Con esto nosotros ya tenemos prácticamente nuestra funcionalidad. Solamente podríamos hacer una mejora, y es la siguiente: después de obtener los valores, ocupamos llamar dentro de la lógica de interfaz a la función registrar libro. Si no, no estaríamos estableciendo conexión, y le pasamos el título, la fecha, el ISBN y la editorial. Ok, ahí están, ya estamos llamando a eso. Y como estamos registrando un libro, ocupamos que la tabla se refresque, para ver efectivamente que se registró. Entonces volvemos a llamar a la función mostrar libros. Entonces probamos la funcionalidad. Recuerden, refresco con control estripado y voy a meter un quinto libro. Voy a poner aquí en título, ahora sí es del formulario, Harry Potter, y la orden del Fénix. Le voy a poner ahí una fecha, no recuerdo si esa fecha está correcta, entonces le voy a poner 2003, poner 0708, el ISBN, voy a poner este valor, y en editorial de momento no vamos a colocar nada porque recuerden que está quemado el valor. Le doy a agregar, vean que no se agregó, entonces quiere decir que ocurrió un error. La forma de ver el error no es aquí en la consola. Para poder ver qué error sucede, venimos a Network y vamos a observar que cuando nosotros le demos clic a agregar, aquí va a mostrarse la llamada a los servicios. Vean que si le estoy dando a agregar y no hace nada,
probablemente sea que no esté logrando enlazarse con el servicio. Entonces voy a debuguear aquí en la lógica de libros la petición de Ajax. Le voy a agregar. Ven que parece que no está ingresando. Registrar el libro. Vamos a verificar acá. Vean que no está ingresando y eso efectivamente es porque nunca le di el evento clic a ese botón de agregar. Recuerden que nunca estoy llamando aquí a obtener datos del libro. Eso ya es un error de lógica. Entonces tengo que decirle al botón que tiene el ID btn registrar libro que le vamos a agregar un event listener de tipo click que cuando le demos clic va a llamar a la función obtener datos del libro. Y ahora sí, podemos volver a probar. Refrescamos con un control estripado. Vuelvo a poner la información. Harry Potter y la Orden del Fénix. Pongo aquí 0708-2003. El ISBN. Le voy a poner esto. Y volvemos a probar. Vean en Network que aquí se realizan todos los llamados. Si ustedes tuvieran un error, aquí pueden verificar cuál es. Voy a limpiar esto para nada más ver la llamada. Ok, voy a quitar los debugueos. Ya está entrando a las dos funciones. Y vean que en Network se puso registrar libros. Si yo le doy clic aquí, vean que me devuelve un true. Esa es la respuesta, quiere decir que se ingresó correctamente. Y vean que aparece aquí ya dentro de la tabla nuestro libro que acabamos de ingresar. Vean aquí, si yo refresco, vuelvo a ejecutar el procedimiento, ahí está. Ven que les faltó la tilde aquí a orden, entonces eso lo vamos a poder modificar más adelante. De momento voy a poner aquí examinar y le voy a agregar la tilde, Orden del Fénix, ¿ok? Para verlo efectivamente ya arreglado. De esta manera ya tenemos también el agregar funcionando. Lo único que deberíamos asegurarnos antes de todo es que todos esos campos estén validados. Eso lo vamos a ver en un video posterior y llenar la información de la editorial. De momento ya el registrar y el consultar están funcionando de forma adecuada.